Muy bien, pues soy Pepe y me gusta presentarme como soy Pepe y soy un fracasado. Hace 7 años me tocó estar en una reunión, una conversación clave que cambió mi vida. Así que hoy les voy a contar todas las cagadas, los fracasos que hemos hecho en estos 7 años y luego les voy a platicar para qué hemos hecho todas estas cagadas. Para los que nos conocen de hace 7 años saben que nuestros pósters son famosos. Nos gusta poner pósters con cagadas, así como las esferas rotas. Hemos hecho de todo, ¿no? En la foto de los cofundadores había una persona dándose un balonazo en la cara. Siempre nos ha gustado hacer eso. Y lo hacemos con una técnica clave de obtención de arte y diseño, que es meterse a Google Images y robarse lo primero que veas que esté cagado. Y eso lo hicimos por mucho tiempo y funcionaba muy bien. Un día, cuando andábamos por ahí de más de 100 ciudades alrededor del mundo, pues pusimos un póster y de repente nos llega un correo de una empresa que se llama Getty Images. Y ching, exacto, eso fue lo que dijimos. Y pues decía que sorry papá, pero, y además decía, tienes que pagar 600 y tantos euros de multa por usar esta imagen porque la usaste en Melbourne. Y nosotros así de, sí, claro, la usamos en Melbourne, güey. La habíamos usado en más de 100 ciudades, en Facebook, en Twitter, en todos pinches lados. Y nos decían, la tienes que quitar ahorita de donde la hayas puesto o si no, sigues pagando más multas. Puta, en chinga, a contactar a todo el mundo y a pedirles que quiten la imagen. Y pagamos los 600 y tantos euros, que es una chinga, porque en ese momento no teníamos un modelo para pagar sueldos, un modelo sostenible. Era como paga el sueldo de una persona, así nada más porque nos cayó la chota, ¿no? Nos cayó la tira. Y luego, de repente ya dices, ya la armamos. No teníamos modelo escalable, no sabíamos cómo pagar sueldos, pero ahora sí cerramos un patrocinio de Indio y lo cerramos a nivel nacional, más de 15 ciudades en ese momento. Y era nuestro, poco como esa pasión que tienes de decir, hicimos este movimiento, nuestro sueño era, vamos algún día a mandarles recursos, billete o lo que sea, por ejemplo, chela, a esas 15 ciudades. Vamos a mandarle amor desde la Ciudad de México. Y lo logramos, cerramos a Indio y nos sentíamos unos rockstars. Hasta que hablamos con mis amigos y ex socios de Monterrey y nos dijeron, oye Pepe, no mamen, yo ya tengo un sponsor de chela y es la competencia. Ay, no lo habíamos pensado. Y ya estábamos súper embaucados con Indio. Así que pues tuvimos que decirle, a los focopers de todas estas ciudades, sorry, no lo habíamos pensado, la cagamos, no te vas a forzar a poner Indio y a promocionarlo en tu evento y a chupar la chela, y tampoco, y tuvimos que ir con Indio y decirle, sorry, tampoco te podemos ofrecer todas esas ciudades que hablamos y tal, y fue un desmadrito, ¿no? Pero bueno, echando a perder se aprende. Al principio, llegaba cualquiera, así Pito Pérez, de cualquier ciudad, y nos decía, quiero llevar Focop Nights a Timbuktu. Huevo, toma los manuales, toma los diseños y tal. Y la verdad es que la cagamos. Hoy pensamos que crecer solo por crecer es la definición de un cáncer. Pero en ese momento era súper chingón caminar por la Roma y que tus amigos hipsters te dijeran, güey, Pepe, qué chingón, Focop Nights ya está en 30 ciudades. Y entonces optimizamos hacia el ego, optimizamos hacia el crecimiento. Vamos a crecer lo más que podamos. Y un día dijimos, chíngale, esto se está saliendo de control, se está perdiendo la calidad en las ciudades y no tenemos para mantener gente, para pagar sueldos, para coordinar este desmadre. Vamos a lanzar una membresía de $20 mensuales. Y le preguntamos a los focopers, oigan, ¿pagarían una membresía? Y si sí, ¿cuánto? Y el 70% dijo, claro, pagamos una membresía de $20 porque esto está chingoncísimo. El más del 20% dijo, pues no me gusta la idea, pero si lo deciden, le damos para adelante. Y como un 5% dijo ni madres. Entonces dijimos, súper, la lanzamos y papas. Perdimos 2/3 partes del movimiento mundial mexicano de fracasos que habíamos creado, que tanto nos había costado crear. Y de repente nos pusimos a rascarle y resulta que incluso cuando la gente intentaba pagar, pues los procesadores de pago en México rebotaban el 55% de los pagos, porque qué chingados está este búlgaro pagando a México, y me parece sospechoso. Fue un desmadre. Tardamos un año en recuperar ese número de 150 ciudades en ese momento.
Este es uno de mis fracasos favoritos, cabrón, de los que me pegaron muy fuerte en la vida, en el ego, en todo, y en la humildad también. Una vez, así como dijo Ricardo, nos empezaron a contactar empresas para hacer Fuck Up Nights, que por cambio cultural y que por hagamos ruido juntos. Y un día nos contacta una de las empresas de entretenimiento más cabronas, así, más grandes del planeta. Y yo dije, ya chingamos. Decía, tenemos un evento anual donde presentamos nuestro contenido innovador del año a nuestros clientes más grandes de Latinoamérica. Y queremos dejarles algo que les marque, algo nuevo, algo diferente. Queremos hacer una Fuck Up Night. Y la queremos hacer con actores famosos. No mames. Actores famosos, alfombra roja, y además nos pagan por hacer business porque nos van a dar a conocer con todos sus clientes de Latinoamérica que están bien cabrones. De aquí para el pinche cielo, güey. Y entonces empezamos a planear todo y cerramos a el anchor, ¿no? Como el personaje famoso que iba a jalar muy cabrón. Un actor mexicano, no les voy a decir nombres, pero si han visto una película de fútbol sobre un güey del Newcastle, para los que sepan, ahí le pasan el chisme a los de al lado. Pero bueno, el chiste es que cerramos este pedo y todo iba muy bien, todo muy planeado, todo muy bien con el partner, con el cliente. Y un día antes del evento, yo estaba del otro lado del mundo en mis vacaciones. Y ya, nada más quería presumirles que estaba del otro lado. No es cierto. Y de repente, como 8 de la noche de allá, hay un pedo. Me empiezan a así, chingoscientos WhatsApps. Y resulta que el güey llegó un poco alterado de conciencia, sustancias, y dijo, ¿qué pedo? ¿Por qué no está mi habitación lista? Y los del hotel así, pues porque el evento es mañana, güey. Y la reservación es mañana. No, pues qué pedo, pues yo quiero la suite presidencial. No, pues no puedes tener la suite presidencial porque es para el CEO de la empresa. Ah, puta, es que ustedes son unos racistas porque el CEO es gringo, entonces por eso se la quieren dar a él y no a mí, y me están discriminando. No, güey, él tiene la reservación y tú no, no estás chingando. Y así se armó un desmadre que se puso tan cabrón que se grabó así en la Fuck Up Night, se puso a grabar al cliente y a joderlos, pero muy proactivo. Y el video en Twitter y tal hizo tanto ruido que terminó en Ventaneando. Yo creo que ese es nuestro mayor momento de fama, ¿no? Así, periodismo de primera, Fuck Up Nights en Ventaneando y este cabrón. Y nos extorsionaba en WhatsApp, así una persona finísima. Hasta que por muchos días después de eso era como, puta, ¿qué hacemos? Abogados, un desmadre. El cliente nos mandó a la mierda y nos dijo, no quiero volver a verlos a ustedes porque pues, el evento salió chido, pero me trajeron a un pinche drogadicto aquí a cagar mi evento. Y, digo, quote, y todo nos salvó. Adivinen quién nos salvó. Nos salvó Ventaneando. Exactamente. Porque una semana después, el güey estaba en otro programa amenazando con un cuchillo a un güey de un chef y no sé qué, que tocó un fondo, el pobre. Y entonces volvió a salir en Ventaneando y entonces tenía otros pedos de qué preocuparse y ya nos dejó en paz a nosotros. También, cuando ya tienes un movimiento en todo el mundo, dices, ¿cuál es el tren del mame del momento? Data. Güey, Facebook está usando la data y Google está usando data. Vamos a hacer data porque data. Y dijimos, vamos a crear el Global Failure Index, la plataforma de datos de fracaso. Y como tenemos chingoscientas ciudades y cientos de miles de asistentes anuales, pues seguro esto se va a poblar muy cabrón y vamos a tener inteligencia y vamos a poder predecir el fracaso y el éxito. Y de repente pues te das cuenta de que de las 3,500 historias de fracaso que tenemos en el index, todas las conseguimos por encuestas. Así como cuando estás en el parque de Coyoacán y te están chingando con que llenes encuestas, pues así las conseguimos en los estudios que hicimos y digitalmente nadie lo quiere llenar y no escalaba y estábamos gastando dinero mensualmente en ese pedo. Entonces lo pusimos en pausa y ahorita estamos viendo cómo lo retomamos. Otro fracaso. Pam, pam, pam. Para los que están aquí del equipo global de Fuck Up, este es uno muy doloroso. El eje del mal. También hubo un momento donde dijimos, vamos a poner orden en este pedo. O sea, este pedo ya es muy grande, ya es muy serio, no podemos hacer las cosas al chingazo. Vamos a crear un contrato para las ciudades donde protejamos la marca, donde establezcamos guías, normas y todos nos pongamos de acuerdo. Y lo hicimos, como hacemos muchas de las cosas que hacemos en Fuck Up, al chingadazo. Creamos el contrato, se lo mandamos a todas las ciudades
Y en paralelo había una conversación particular de que un alemán había registrado nuestra marca en Alemania. Y era como, a ver, cabrón, ¿qué pedo? Y el güey, no, sí, claro, perdón, se las voy a pasar, se las voy a devolver. Un año después seguían las conversaciones de, ay, sí, te la voy a devolver algún día. Y nosotros hacemos nuestra cagada de mandar el contrato súper agresivo, sin explicar nada, sin comunicarnos. Y entonces estas personas y otras dicen, no, pues estos güeyes no saben lo que están haciendo, vamos a hacerles la competencia porque ya tenemos su marca. Y se formó un eje de habladores de alemán como para intentar hacernos la... Qué mala selección de palabras, ¿verdad? Un grupo de personas de que hablan alemán, eran 18 ciudades. Y era como, no mames, ya la cagamos muy cabrón. Y entonces nos pusimos a hablar con cada una de ellas y muchos entendieron, claro, güey, ustedes quieren hacer lo mejor para el movimiento a nivel mundial, y quedaron solo 5. Y de esas 5 gastamos un chingo en abogados y todavía estamos demandando a uno en Austria y tal. Y los alemanes ya dijeron, ok, ya quito mi registro de marca y vamos avanzando. Pero bueno, si algo hemos aprendido es que tenemos que comunicar mucho mejor. Y este es uno que Yannick, la primera persona que contratamos en la historia de Focop, y yo vivimos. Y este sí nos arrastró así en el piso del ego, muy culero, nos quitó el sueño por muchas noches. Y todo empezó también como una historia color de rosa. Nos contacta alguien de Harvard Business School. Quiero hacer Focop Nights para los MBAs. Y fue como, no mames, la cuna del capitalismo neoliberal tecnócrata, hijo de la chingada, y vamos a ir a cambiarles la mentalidad para que no sean tan egocéntricos y acumuladores y tal. Y crean dominar el mundo. Esto es verdaderamente el propósito, ¿no? De por qué estamos haciendo este pedo. Y 6 meses de planeación y de negociación y ya por fin empieza a llegar la fecha del evento y las 2 semanas previas la persona con la que había trabajado toda esta planeación no contesta, no aparece. Y me pone en contacto con otros, llego a Boston, pinche chiapaneco, desmadroso, borracho ahí diciéndole a los MBAs cómo llevar su vida, muy feliz, termina el evento. Y me dice el equipo, ¿cómo estuvo? Chido. Al final se me acercaron y dijeron que chingón y gente que quiere llevarlo a Argentina, todo bien. Y luego tuvimos una sesión de feedback con los profesores de Harvard Business Schools. Y nos empezaron a decir cosas de, nos cagó el evento. ¿Por qué trajeron speakers tan jóvenes? Pues porque en este correo me dijiste que no trajéramos a los viejos, que trajéramos a los jóvenes. Ah, bueno. ¿Pero por qué hicieron las slides así? Ah, pues porque en este correo nos dijiste que fuera joven y desmadroso y no sé qué. Y no estaban enterados de nada de lo que habíamos planeado por 6 meses. Y fue horrible porque nos aplicaron todas sus técnicas de dominación, negociación, superculeras. Solo nos pagaron el 25% de lo que tenían que pagar por contrato. Fue horrible, horrible. Y Yannick y yo como pendejos, queriendo ser profesionales y educados. Y al final, o sea, terminamos la llamada y nos quedamos viendo así en el hangout, Yannick y yo, y Yannick prendidísimo, así, vamos a demandarlos, vamos a mentarle a su madre y todo. Y ahí tomamos la decisión focopera de, it's not about us, vamos a defeat our ego, y lo dejamos pasar. Pero sí fue una chinga del capitalismo. Y les voy a contar el último fracaso, y luego les cuento para qué hacemos tantas cagadas en la vida. Este es el fracaso que más lana nos ha costado, por eso lo dejamos para el final. Y de nuevo, 250 ciudades, 80 países, vamos a reunirnos todos en el Caribe mexicano y armar el pedón de la vida, ¿no? Vamos a hacer el Focop Riot, vamos a hacer un festival con bandas, vamos a hacer un desmadrote. Y en lugar de hacerlo como lo hacen otras redes, como Startup Grind y tal, de vénganse y páguense su boleto, no, güey. Nosotros queremos pagarles el hotel, queríamos pagarles los vuelos, queríamos poner unas pinches bandotas de rock y todo. Y de repente, el budget necesario para esto ya iba en 3 millones de pesos. Y la empresa, todo, Focop, en 2016, 2017, ¿no? En el 2016 facturamos 1,5 millones de pesos. Y estábamos apostando todo a estos 3 millones de pesos. Quedaban unos meses y no teníamos ni un pinche sponsor. Entonces dijimos, ¿qué creen? Finta. Era broma. Y en ese momento, sí, era broma tu mamá, güey. Yo ya compré boletos desde Suiza y literal una persona, bueno, y de muchos otros países más, y una nos dijo, yo hasta le compré boleto a mi mamá para ir a pasar vacaciones en el Caribe mexicano. Chíngale. Y entonces a pagar todo lo que ya hacía el diseñador de este pedo súper bonito, al video que hicimos, reembolsos de vuelos,
y 300,000 pesos después, pues llamadas de odio de mucha gente. Y bueno, se preguntarán, ¿para qué arman tanto pedo, güey? O sea, si ya tienen un movimiento tan bonito, tan chingón en cientos de ciudades, ¿para qué andan rascándole y buscándole y haciendo más cosas? Les voy a contar por qué. Vivimos en un sistema, en una sociedad, donde nos venden la idea de que tenemos que maximizar hacia lo financiero, de que necesitamos más pinche dinero. Los países miden Producto Interno Bruto. Felicidad, bienestar, nos vale madres. Mientras crezca la economía, chingón. Pero es que se está generando desigualdad y por diseño, no, me vale madres, crezcamos el PIB. Y entonces eso nos pega a todos nosotros, ¿no? Vemos los espectaculares y vemos nuestros ads en Instagram y todo es el siguiente coche y el depa más grande y tus amigos tienen una bolsa más bonita que la tuya y así. Maximizamos hacia lo financiero. Y eso pues repercute en un chingo de mierda que comemos todos los días, desde desplazamientos masivos hasta desigualdad por diseño, hasta que si seguimos así, nos vamos a autoexterminar como especie con el cambio climático, porque las empresas quieren más, porque las mineras quieren más, porque todo. Entonces creemos que tenemos que cambiar esto. También creemos que tenemos que ser más auténticos. Vivimos en un mundo de falsedad. Vivimos en un mundo donde, yo no sé ustedes, pero todos mis amigos, excepto Gus y Pablo, los que están aquí, pero todos los demás están en la playa con un mojito o están dando una conferencia y siendo unos rockstars. Todo el mundo la está rompiendo, ¿no? Excepto uno. Cada uno de nosotros estamos bien pendejos y nos sentimos como que no somos tan chingones como mi amigo de la prepa que está ganando un chingo de dinero. Vivimos súper fake. Vivimos literal en un planeta donde Facebook le permite a un pinche dictador poner fake news, pero no le permite poner ads a Fuck Up Nights porque dice fuck. Vivimos en un mundo de apariencias. Y eso genera vergüenza. Genera pues que no haya vulnerabilidad, genera un síndrome del impostor y pensar que no somos lo suficientemente buenos. Vivimos pensando en que un día nos van a descubrir que realmente estamos bien pendejos. Y entonces nos sentimos así. Yo no sé ustedes, pero yo a cada rato me siento así. El sistema que hemos diseñado y los valores que hemos diseñado como sociedad de dinero a lo pendejo y de crecimiento a lo pendejo generan ansiedad. Todos estamos muriéndonos las uñas porque necesitamos el siguiente puesto y el siguiente coche. No mamemos, no lo necesitamos. Y entonces nos empezamos a preguntar qué pasaría si vivimos una vida mucho más auténtica. Les voy a contar una historia rápida. En el gobierno de Puebla había una persona que fue la primera persona que pudo estudiar una carrera en su familia. Entonces, sus papás le dijeron, cabrón, súper privilegiado, estudiaste una carrera, ahora te encuentras una chamba estable con un sueldo estable, a huevo. Y encontró una chamba en el gobierno de Puebla, pues ya la hice, ¿no? 20 años pasaron y ganaba 7,000 pesos, se casó, tiene un hijo y de repente lo jubilan temprano. Como de, gracias por participar, te vas o te vas, ¿no? Y pasa de 7,000 pesos a menos, con esposa y con hijo. Y en la emergencia le ofrecen una chamba de mesero en Cancún y él dice, claro, pues yo siempre he sido súper servicial. Eso es lo que me apasiona, apapachar a la gente, ese es mi superpoder. Y además no tengo un pinche quinto. Entonces se fue a Cancún y se fue a meserear. ¿Y qué creen? En diciembre, en los meses altos, pues se mete 60,000 pesos de propinas. Y hoy esa persona dice, ojalá cuando yo tenía 20 años me hubieran dicho que había otra manera de vivir la vida, no de diseñar mi vida, no de vivir la vida que otras personas me dijeron que tenía que vivir, sino verdaderamente lo que yo quiero hacer. Creemos que ese tipo de mundo se puede crear. También creemos que se puede actuar desde el amor. En el equipo tenemos una frase que nos gusta mucho, que dice, si te topas a un pendejo en la mañana, te topaste un pendejo en la mañana. Si te topas pendejos todo el día, el pendejo eres tú. ¿Y a poco no nos pasa mucho, no? De repente estamos tan ensimismados, tan ansiosos, necesito más dinero, es que pobre de mí, todo me sale mal y mi familia y la. Y entonces te le metes al de al lado y entonces tu prisa es más prisa que el del otro y entonces te empiezas a ver el ombligo y no te das cuenta de que no estás pensando en los demás. Creemos que se puede vivir
un mundo de mucho mayor empatía. Y también creemos que tenemos que crear un mundo donde controlemos nuestro ego, reconozcamos y controlemos nuestros pinches egos. ¿Quién de aquí es fan de Metallica? 1, 2, 3, ok. Todos los que no levantaron la mano, ahí está la puerta, se pueden, no, no es cierto. Para todos los que no levantaron la mano, les voy a platicar una historia de Metallica. Habían 5 cofundadores que tomaron mezcales, no, no es cierto. Habían 4, y 2 de ellos se pelearon muy cabrón. El cantante actual y Dave Mustaine. Dave Mustaine era un rockstar, es un virtuoso de la guitarra. Y se pelearon tan cabrón que lo corrieron a Dave Mustaine de Metallica. Entonces Dave Mustaine dijo, hijos de su, etcétera, yo voy a crear mi banda y voy a hacer que fracase Metallica, voy a ser mejor que Metallica. Y Dave Mustaine creó Megadeth, que está chido, pero no está tan chido como Metallica. Sí, es un artista, es un genio, es un virtuoso, pero cuando actúas desde el ego las cosas no te salen tan chingonas. Y además, 35 años después, Dave Mustaine sigue odiando a Metallica, y cuando le hacen entrevistas y le dicen, oye, güey, ya fue, ¿no? Ya déjalo pasar. Él dice, no, hasta que no fracase Metallica, yo me siento un fracasado. Y es como, güey, eres millonario, creaste una leyenda del metal, tienes lo que quieres en la vida y te sientes un fracasado. Pues sí, porque tengo ese pinche ego adentro de mí. Entonces creemos también que se puede crear un mundo sin ego, un mundo con ego, pero donde lo controlemos y donde no nos domine y donde no nos haga sentir una mierda y donde no nos jodamos a los de enfrente. Entonces, bueno, antes de presentarles esto, quiero decirles, Fuck Up Nights es por esto que lo evolucionamos. Evolucionamos de Fuck Up Nights, proyectillo de amigos ONGero, a Fuck Up Inc., empresa social que quiere ayudar a crear un mundo de autenticidad, de empatía y de vulnerabilidad. Queremos ayudar a crear un mundo donde ayudemos a la gente a quitarse los paradigmas que limitan sus vidas. O como diríamos en mexicano, los paradigmas pendejos, ¿no? Y así se ve Fuck Up Inc. Failure is everywhere. In business, communications, technology, politics, art. But we're constantly told that failure is wrong, that it's shameful. Nobody talks about it. Well, we do. Fuck Up Inc. is a global movement that helps people break free from the paradigms that limit their lives. We use failure to encourage difficult, vulnerable, and meaningful conversations. Fuck Up Inc. was created in Mexico in 2012 when 5 friends got drunk on mezcal and someone asked, why does everybody always talk about the Zuckerbergs and the Gates of the world, but no one ever shares their failures? Since then, we've worked to share the failure through initiatives that challenge the status quo and transform failure into radical solutions that help people make better decisions. Fuck Up Nights is a global community in more than 300 cities across 90 countries where speakers share their stories of professional failure at monthly events. We help start conversations about vulnerability, authenticity, and empathy in local and academic communities. Fuck Up Enterprise works with corporations, NGOs, and governments around the world to design experiences that change the culture of work. We're working to build safe environments where leaders embrace failure and encourage vulnerability and honesty in ways that foster innovative organizational culture. Fuck Up Media creates content based on life's B-sides, sharing stories that are usually taboo. We are a group of non-traditional creators and radical minds working together to forge new economic and cultural structures. Members of a generation that is challenging the current system. Join the movement. Share the failure. Fuck up the system. ¡Un aplauso, chingado! Y ya, porque todos queremos beber y porque a partir de dentro de unos segundos vamos a dar por declarado el Guadalupe Reyes 2019. Mi último mensaje para ustedes es que súmense a Fuck Up Inc. Vamos a cambiar el pinche mundo juntos porque esto ya está muy jodido y no nos queremos autoexterminar.
Mándenos un correo a hola@fuckupnights si quieren llevar Fuck Up Nights a su ciudad, a su campus, a su empresa, a donde chingados quieran, o si tienen una idea muy loca que quieran hacer con nosotros, por favor, mándenos un correo a hola@fuckupnights.com. Y ahora sí, a beber. Muchas gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.